Bien, hola a todos. Vamos a continuar con el capítulo de Galton. Bien, con la lectura. En este caso vamos a ver el capítulo número 27. Vamos a ver la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y su control. ¿Sí? Entonces, filtración glomerular. El primer paso para la formación de orina. El primer paso en la formación de orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, casi 180 litros al día. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, lo que deja únicamente 1 litro aproximadamente de líquido para su excreción al día. Si bien la tasa de excreción renal de líquidos puede ser muy variable dependiendo de la ingestión de líquidos, la tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares. En este capítulo se habla de las fuerzas físicas que determinan la filtración glomerular, ¿sí? Fg, que va a ser ahora denominada, así como de los mecanismos fisiológicos que regulan la Fg y el flujo sanguíneo renal. Composición del filtrado glomerular. Como en la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado, llamado filtrado glomerular, carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a proteínas, y estas porciones unidas no se filtran a través de los capilares glomerulares. La filtración glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. La Fg está determinada por 1. El equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar, y 2. El coeficiente de filtración capilar, Kf, el producto de la permeabilidad del área superficial de filtro de los capilares. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de los otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y una gran Kf, ¿sí? Recuerden que Kf es el coeficiente de filtración capilar, ¿sí? En el adulto medio, la Fg es de unos 125 mililitros por minuto o 180 litros por día, y esto siempre es pregunta de examen. La filtración del flujo plasmático renal que se filtra, la fracción de filtración, es de media de 0,2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La fracción de filtración se calcula como sigue. Acá tenemos fracción de filtración es igual a la Fg dividido el flujo plasmático renal. ¿Okay? Acá en esta imagen 27.1 vemos valores medios de flujo plasmático renal, FPR, la filtración glomerular, que está abreviada como Fg, ustedes ya lo tienen que saber, la reabsorción tubular, abreviada como REAB, y la velocidad de flujo de orina. El FPR es igual al flujo renal por 1 menos hematocrito. Obsérvese que la Fg es un promedio de aproximadamente el 20% del FPR, mientras que la velocidad de flujo de orina es inferior al 1% de la Fg. Por lo tanto, más del 99% del líquido filtrado normalmente se reabsorbe. La fracción de filtración es Fg sobre flujo plasmático renal. ¿Ok? Bien, veamos esta imagen. ¿Sí? Acá tenemos el FPR, ¿sí? Que son 625 mililitros por minuto. Ingresa hacia lo que es la arteriola aferente. ¿Okay? ¿Sí? Acá tenemos todo esto glomérulo renal, bien los capilares glomerulares. Esto sería la cápsula de Bowman. Filtra, ¿okay? Y queda una fracción, digamos, de, digamos, una FG, ¿okay? Una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto. ¿Okay? Que es lo que quedó, ¿ok? Luego vemos que la REAB, que recuerden que era la reabsorción tubular, es de 124 mililitros por minuto hacia los capilares peritubulares, ¿sí? Se reabsorbe,
Y luego tenemos una excreción urinaria, que es de 1 milímetro por minuto. ¿Ok? Vemos acá la arteriola eferente, ¿sí? Los capilares peritubulares y la vena renal. Entonces estos son los valores que ustedes pueden tener en cuenta como ejemplo, ¿sí? Estos son los valores medios que se muestran en esta figura. Bien, lo que ustedes obviamente tienen que saber es que lo que ingresa acá filtra acá por las capas que tiene esta cápsula de Bowman, se filtra el contenido y el contenido que se filtre se reabsorbe y también se excreta. ¿Perfecto? Bien, ya vamos a ver cómo sucede esto en cada parte de la nefrona, ¿sí? Cómo sucede específicamente y qué compuestos son los que se filtran, se secretan, cuáles se excretan. Bien, vamos a ver ahora, seguimos leyendo, membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular es similar a las de otros capilares, excepto en que tiene 3 capas principales, en lugar de las 2 habituales. 1, el endotelio capilar. 2, una membrana basal. Y 3, una capa de células epiteliales, podocitos, muy importante los podocitos, rodeando a la superficie externa de la membrana basal capilar. Juntas, estas capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus 3 capas, filtra varios cientos de veces más agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita normalmente la filtración de proteínas plasmáticas. Entonces, acá vamos a ver un poquito más en profundidad esto, ¿sí? Vemos esta imagen, la figura 27.2. En A vemos una ultraestructura básica de los capilares glomerulares, ¿sí? Esta es la figura en A. Tenemos acá lo que corresponde a la arteriola aferente, ¿sí? Acá la arteriola eferente. Acá vamos a encontrarnos con las asas capilares, ¿sí? Acá vamos a tener el espacio de Bowman, ¿ok? Todo esto es el espacio de Bowman. Y esto obviamente sería la cápsula de Bowman, ¿sí? Y acá tenemos estas células importantes que les acabo de mencionar, que son los podocitos, ¿sí? Ya vamos a ver más específicamente esto. Tienen como bracitos los podocitos, ¿sí? Ahora, tenemos acá lo que corresponde obviamente al túbulo proximal, ¿sí? Bien, entonces si hacemos una imagen más detallada acá, ¿ok? Vamos a encontrarlo con la figura B, que esta es una sección transversal de la membrana capilar glomerular y sus principales componentes, que es el endotelio capilar, la membrana basal y el epitelio, que en este caso son los podocitos, los forman los podocitos. Que esto es muy importante, siempre se pregunta, ¿sí? Siempre se pregunta esta estructura, ¿ok? Entonces, si hacemos una imagen más detallada, vemos esto. Acá tenemos todo el epitelio formado por lo que son estos podocitos, ¿sí? Ven que tienen como prolongaciones, ¿ok? Entonces, se forman acá lo que son poros en hendidura, ¿ok? Acá tenemos lo que corresponde a la membrana basal y acá tenemos al endotelio. Vemos que este endotelio tiene fenestraciones, ¿sí? Estos agujeritos que ustedes ven. Cuando ustedes estudien histología van a ver, van a poder estudiar mucho más esto en profundidad, pero en fisiología tienen que saberlo porque es muy importante la función que cumplen. Ahora bien, sigamos leyendo. La elevada filtración a través de la membrana capilar glomerular se debe en parte a sus especiales características. El endotelio capilar está perforado por cientos de pequeños agujeros, ¿sí? Que lo pueden ver ustedes, las fenestraciones, llamados fenestraciones, similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado, aunque menores que las fenestraciones del hígado. Aunque la fenestración es relativamente grande, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas. Rodeando el endotelio está la membrana basal, acá la ven, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales puede filtrarse grandes cantidades de agua y solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglucanos. Entonces, ustedes ven que las proteínas es muy difícil que se pueda filtrar, gracias a todas estas capas que estamos viendo. La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones largas similares a pies, podocitos, que rodean la superficie externa de los capilares.
Los podocitos están separados por espacios llamados poros en hendidura, a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen de forma adicional la filtración de las proteínas plasmáticas. De este modo, todas las capas de la pared capilar glomerular proporcionan una barrera a la filtración de las proteínas plasmáticas. Como pueden ver ustedes al podocito, ¿sí? Bien, sigamos. La capacidad de filtración de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño. La membrana capilar glomerular es más gruesa que la de la mayoría de los otros capilares, pero es también mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas basándose en su tamaño y en su carga eléctrica. La figura 27.1 enumera el efecto del tamaño molecular sobre la capacidad de filtración de diferentes moléculas. Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. Una capacidad de filtración de 0,75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez de solo un 75% la del agua. Obsérvese que los electrolitos como el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa se filtran libremente. A medida que la masa molecular de la molécula se acerca a la albúmina, su capacidad de filtración se reduce rápidamente acercándose a cero. Capacidad de filtración de las sustancias por los capilares glomerulares basada en la masa molecular. Aquí tenemos la sustancia que es el agua, la masa molecular es 18 y la capacidad de filtración es 1. El sodio, la masa molecular es 23, capacidad de filtración 1. Glucosa, la masa molecular es 180, capacidad de filtración 1. La inulina es de 5500, la capacidad de filtración es 1. La mioglobina es 17000, 0,75 y la albúmina es 69000 y es de 0,0005, ¿sí? 0,005, ¿ok? Esa es la capacidad de filtración que tiene la albúmina, que es una proteína. Como pueden ver, las proteínas tienen menos capacidad de filtración, ¿ok? Ahora bien, las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. El diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es solo de unos 6 nanómetros, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nanómetros, 8 angstroms. Sin embargo, la albúmina no se filtra, 80 angstroms. La albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas de los proteoglucanos de la pared capilar glomerular. La figura 27.3 muestra cómo la carga eléctrica afecta la filtración en el glomérulo de dextranos con diferentes pesos moleculares. Los dextranos son polisacáridos, esto lo pueden ver ustedes en los videos de bioquímica, ¿sí? Están explicados los dextranos. Los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas. Obsérvese que para cualquier radio molecular, las moléculas con cargas positivas se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Los dextranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas del mismo peso molecular. La razón de estas diferencias en la capacidad de filtración es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante para restringir las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas. Entonces acá vemos, en la figura 27.3, efecto del radio molecular y de la carga eléctrica de los dextranos en su capacidad de filtrarse por los capilares glomerulares. Un valor de 1 indica que la sustancia se filtra tan libremente como el agua, mientras que un valor de 0 indica que no se filtra. Los dextranos son polisacáridos que pueden sintetizarse como moléculas neutras o con carga positiva o negativa y con diferentes pesos moleculares. Acá tenemos el radio molecular efectivo, ¿okay? Y la capacidad de filtración relativa. Vemos la curva del dextrano polianónico, vemos la curva de un dextrano neutro y vemos la curva de un dextrano policatiónico, ¿ok? En ciertas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre la membrana basal se pierden incluso antes de que haya cambios notables en el aspecto histológico del riñón, un trastorno que se denomina nefropatía por cambios mínimos. La causa de esta pérdida de cargas negativas sigue sin estar clara, aunque se cree que está relacionada con una respuesta inmunitaria con secreción anómala por los linfocitos T de citocinas que reducen los aniones en las proteínas de los podocitos o en los capilares glomerulares. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana basal, algunas de las proteínas de peso molecular bajo, en especial la albúmina, se filtran y aparecen en la orina, un trastorno conocido como proteinuria o albuminuria.
La nefropatía por cambios mínimos es más común en niños pequeños, pero también puede aparecer en adultos, sobre todo en los afectados por trastornos autoinmunitarios. Determinantes de la fracción glomerular, de la filtración, glomerular. La FG está determinada por 1. La suma de las fuerzas hidrostática y colodosmótica a través de la membrana glomerular, que da lugar a la presión de filtración neta, y 2. El coeficiente glomerular, KF. En una fórmula matemática, la FG es igual al producto del KF y de la presión de filtración neta. Entonces acá tenemos que la filtración glomerular es igual al coeficiente glomerular por la presión de filtración neta. La presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y colodesmótica que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Estas fuerzas son 1. La presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, presión hidrostática glomerular, ¿sí? PG, que favorece la filtración, y 2. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, PB, fuera de los capilares que se oponen a la filtración. 3. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular, ¿okay? Que se oponen a la filtración. Y 4. La presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, que favorece la filtración. En condiciones normales, la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Bowman se considera 0. Entonces acá, lo que nos habían, estos factores que teníamos en las diferentes fórmulas que las van a ver, acá tenemos cómo actúan, ¿sí? Cuál es la presión que hace que entre, cuál es la presión que hace que salga, ¿ok? Vamos a ver esto. Figura 27.4, resumen de las fuerzas que provocan la filtración de los capilares glomerulares. Los valores mostrados son cálculos para humanos sanos. Entonces acá tenemos una arteriola aferente y acá tenemos una arteriola eferente. Acá tenemos la presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Y acá tenemos la presión coloidosmótica glomerular de 32 milímetros de mercurio, que tiras para adentro, ¿ok? Y acá tenemos la presión en la cápsula de Bowman, que tira para allá, ¿ok? Este es de 18 milímetros de mercurio. Entonces, la filtración glomerular, entonces vamos a poder expresarla, por tanto, como FG es igual a KF por la PG menos la PB, recuerden, ¿sí? Cuáles eran estos factores. La PB era la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la PG era la presión hidrostática glomerular, ¿sí? Entonces, acá tenemos también las otras presión, ¿sí? La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular, ¿ok? Que sería esto que vemos acá. Y luego tenemos la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, que es lo que vemos acá, ¿sí? Esta formulita la pueden utilizar o no, depende de la facultad en la que estén estudiando, se lo pueden llegar a tomar. Bien, continuamos. Aunque los valores normales para los determinantes de la FG no se han medido directamente en los seres humanos, se ha calculado en animales como los perros y las ratas. Basándonos en los resultados obtenidos en animales, se cree que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen a la filtración glomerular en los seres humanos son como sigue. Fuerzas que favorecen a la filtración, vamos a hacerle un pequeño zoom acá para que lo puedan ver, igual ustedes supongo que lo están viendo desde su libro. Fuerzas que favorecen a la filtración, ¿sí? En el milímetro de mercurio tenemos la presión hidrostática glomerular, ¿sí? 60, tenemos la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman de 0, tenemos las fuerzas que se oponen a la filtración, milímetro de mercurio, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman de 18 y la presión coloidosmótica en el capilar glomerular de 32. Entonces, si hacemos la suma y las restas, tenemos que la presión de filtración neta sería menos 60, menos 18, menos 32, más 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo ahora, vamos a poner ahí. ¿Ok? Bien, algunos de estos valores pueden cambiar mucho bajo diferentes condiciones fisiológicas, mientras que otras se alteran sobre todo en la enfermedad, como se expondrá más adelante. Ahora bien, tenemos entonces el aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la FG. El KF es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. El KF no puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente dividiendo la FG entre la presión de filtración neta. KF es igual a FG
dividido presión de filtración neta, dado que la FG total en los dos riñones es de unos 120 mililitros por minuto y la presión de filtración neta 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Ustedes tienen que obviamente hacer los cálculos acá, ¿no? En 60, 18, 32 les va a dar esos 10 milímetros de mercurio, ¿no? Todo esto es como cuando, si ya están viendo fisiología renal, supongo que ya vieron de la fisiología de la circulación, ¿sí? Esto es más de lo mismo, nada más que se aplica a otras medidas. Bien, sigamos. 10 milímetros de mercurio, el KF normal se calcula en unos 12,5 milímetros por minuto de mercurio de presión de filtración, cuando el KF se expresa por 100 gramos de peso renal, tiene un promedio de alrededor de 4,2 mililitros por minuto de mercurio, un valor unas 400 veces mayor que el KF de la mayoría de los otros sistemas capilares del cuerpo. El KF medio de la mayoría de los otros tejidos del cuerpo es de solo unos 0,01 mililitros por milímetro de mercurio por 100 gramos. Este KF alto de los capilares glomerulares contribuye a su filtración rápida de líquido. Aunque el aumento del KF eleva la FG y la reducción del KF la reduce, los cambios en KF probablemente no constituyen un mecanismo importante de regulación normal día a día de la FG, pero algunas enfermedades reducen el KF al reducir el número de capilares glomerulares funcionantes, reduciendo así el área superficial para la filtración, o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular y reduciendo su conductividad hidráulica. Por ejemplo, la hipertensión incontrolada y la diabetes mellitus reducen gradualmente el KF al aumentar el espesor de la membrana basal, capilar glomerular y finalmente dañando los capilares de forma tan grave que se pierde la función capilar. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. Las medidas directas usando micropipetas de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y en diferentes puntos del túbulo proximal en animales experimentales indican que una estimación razonable de la presión en la cápsula de Bowman en los seres humanos es de 1,18 milímetros de mercurio en condiciones normales. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular, mientras que reducir la presión aumenta la filtración glomerular. Pero los cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de regulación de la FG. En ciertos estados patológicos asociados a la obstrucción de la vía urinaria, la presión en la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar una reducción grave de la FG. Por aumento de la precipitación del calcio o del ácido úrico, puede dar lugar a cálculos que se alojen en la vía urinaria, a menudo en el uréter, lo que obstruye el flujo de la vía urinaria y aumenta la presión en la cápsula de Bowman. Esta situación reduce la FG y finalmente puede provocar hidronefrosis, distensión y dilatación de la pelvis y los cálices renales, y lesionar o incluso destruir el riñón, a no ser que se alivie la obstrucción. El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la FG. A medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta alrededor de un 20%. La razón de este aumento es que alrededor de una quinta parte del líquido de los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran, suponiendo que la presión coloidosmótica normal del plasma que entra en los capilares glomerulares es de 28 milímetros de mercurio. Este valor habitualmente aumenta a unos 36 milímetros de mercurio en el momento en que la sangre alcanza el extremo eferente de los capilares. Luego, la presión coloidosmótica media de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular está a medio camino entre los 28 y los 36 milímetros de mercurio o unos 32 milímetros de mercurio. Entonces tenemos la figura 27.5, aumento de la presión coloidosmótica del plasma que fluye a través del capilar glomerular. Lo normal es que alrededor de una quinta parte del líquido que hay en los capilares glomerulares se filtre hacia la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas que no se filtran. Los aumentos en la fracción de filtración glomerular dividido flujo plasmático renal, aumenta la velocidad con la que la presión coloidosmótica del plasma aumenta a lo largo del capilar glomerular. Los descensos en la fracción de filtración tienen el efecto opuesto. Entonces acá vemos en imagen, en el eje de la Y o Y, la presión coloidosmótica glomerular en milímetro de mercurio, y acá tenemos en el eje del X la distancia a lo largo del capilar glomerular. Vemos un extremo eferente y acá el extremo eferente, ¿sí? Y acá tenemos que esta es la curva de la fracción de filtración, esto sería normal,
¿sí? Esto es cuando disminuye la fracción de filtración, ¿ok? Bien, de este modo, dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular son 1. La presión coloidosmótica del plasma arterial y 2. La fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares, fracción de filtración. El aumento de la presión coloidosmótica del plasma arterial eleva la presión coloidosmótica capilar glomerular, lo que a su vez reduce la FG. Aumentar la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coloidosmótica glomerular. Como la fracción de filtración se define como FG dividido flujo plasmático renal, la fracción de filtración puede aumentarse elevando la FG o reduciendo el flujo plasmático renal. Por ejemplo, una reducción del flujo plasmático renal sin cambio inicial en la FG tendería a aumentar la fracción de filtración, lo que aumentaría la presión coloidosmótica capilar glomerular y tendería a reducir la FG. Por esta razón, los cambios en el flujo sanguíneo renal pueden influir en la FG independientemente de los cambios en la presión hidrostática glomerular. Al aumentar el flujo sanguíneo renal, una fracción menor del plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coloidosmótica glomerular y un menor efecto inhibidor sobre la FG. En consecuencia, incluso con una presión hidrostática glomerular constante, una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a aumentar la FG y una menor intensidad del flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a reducirla. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la FG. Se ha calculado que la presión hidrostática capilar glomerular es de unos 60 mm de mercurio en condiciones normales. Los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente la FG. Los aumentos en la presión hidrostática glomerular incrementan la FG, mientras que las reducciones en la presión hidrostática glomerular la reducen. La presión hidrostática glomerular está determinada por tres variables, todas ellas bajo control fisiológico. 1. La presión arterial. 2. La resistencia arteriolar aferente. Y 3. Resistencia arteriolar eferente. El aumento de la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y por tanto a aumentar la FG. Sin embargo, como se comentará después, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores que mantienen una presión glomerular relativamente constante mientras fluctúa la presión arterial. El aumento de la resistencia de las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la filtración glomerular. Por el contrario, la dilatación de las arteriolas aferentes va a aumentar la presión hidrostática glomerular y la FG. Entonces acá vemos en la figura 27.6 efecto de los aumentos en la resistencia arteriolar eferente, RA, parte superior, o en la resistencia arteriolar eferente, RE, parte inferior, en el flujo sanguíneo renal. La presión hidrostática glomerular es PG y la filtración glomerular obviamente FG. Entonces acá vemos, ¿sí? RA, flujo sanguíneo renal, la PG y la FG, ¿sí? Flujo sanguíneo renal, ¿sí? PG, FG, y aquí tenemos la resistencia arteriolar eferente, ¿ok? Aquí tenemos resistencia arteriolar aferente y esta resistencia arteriolar eferente. Y obviamente vemos cómo digamos, modifica, ¿sí? Los diferentes variables que tenemos acá, ¿ok? Este es su gráfico para que ustedes lo puedan analizar, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura. La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de la salida de los capilares glomerulares. Este mecanismo incrementa la presión hidrostática glomerular y mientras que el aumento de la resistencia eferente no reduzca demasiado el flujo sanguíneo renal, la FG se eleva ligeramente. Sin embargo, como la constricción arterial aferente también reduce el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración en la presión coloidosmática glomerular aumenta a medida que la resistencia arteriolar eferente aumenta. Por tanto, si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa, incremento mayor de 3 veces de la resistencia arteriolar eferente, el aumento de la presión coloidosmótica supera el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular debido a la constricción arteriolar eferente. Cuando se produce esta situación, la fuerza neta de la filtración se reduce en realidad, lo que disminuye la FG. De este modo, la constricción arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre la FG. Con niveles moderados de constricción, la FG se incrementa ligeramente, pero con una constricción intensa se reduce. La principal causa de la reducción final de la FG es la que sigue. A medida que la constricción eferente aumenta,
y la concentración de proteínas plasmáticas aumenta, se produce un incremento no lineal rápido en la presión coloidosmótica debido al efecto Donan. Cuanto mayor es la concentración de proteína, más rápidamente aumenta la presión coloidosmótica debido a la interacción de los iones unidos a las proteínas plasmáticas, que también ejercen un efecto osmótico, como se comentó en el capítulo 16. Bien, vamos a ver esta imagen, la figura 27.7, efecto del cambio en la resistencia arteriolar aferente o en la resistencia arteriolar eferente sobre la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Entonces acá tenemos resistencia arteriolar eferente en el eje de las X, ¿sí? Esto es normal, filtración glomerular en el eje de las Y, milímetro por minuto, ¿sí? Tenemos básicamente la curva, ¿okay? Acá está normal, ¿sí? Acá tenemos lo que corresponde a filtración glomerular, ¿sí? Acá tenemos en otro lado el flujo sanguíneo renal en milímetro por minuto, y acá tenemos el flujo sanguíneo renal, ¿ok? Sería lo normal. Ahora vamos al otro gráfico, tenemos la filtración glomerular en milímetro por minuto, tenemos la resistencia arteriolar aferente, ¿sí? En X sería lo normal. Tenemos acá obviamente también el flujo sanguíneo renal en milímetro por minuto. Entonces acá estaría dentro del rango normal, ¿ok? Esto sería el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Gráficos obviamente que tienen que analizar. Para resumir, la constricción de las arteriolas aferentes reduce la filtración glomerular, ¿sí? Eso para resumirlo completamente. Pero el efecto de la constricción arteriolar eferente depende de la gravedad de la constricción. La constricción eferente ligera aumenta la FG, pero la intensa, un incremento de 3 veces mayor de la resistencia, tiende a reducirla. Entonces, resumiendo, ustedes tienen que ver qué pasa cuando hay una constricción de las arteriolas aferentes o de la arteriola eferente, qué pasa cuando hay una resistencia, ¿sí? De arteriola aferente o eferente, y ver qué pasa con las diferentes variables de la filtración, ¿ok? De la presión y la filtración, cómo cambian estas variables, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tratar de entender, y que la verdad es que el libro del Guyton se lo resume de una manera muy didáctica y buena. Ahora bien, la tabla 27.2 resume los factores que pueden reducir la FG. Bien, tabla 27.2, factores que pueden reducir la filtración glomerular. ¿Sí? Acá los pueden tener, por ejemplo, los determinantes físicos, ¿sí? Nefropatía, diabetes mellitus, hipertensión, obstrucción de la vía urinaria, por ejemplo, la litiasis renal, ¿sí? Que va a aumentar y va a disminuir la FG. Acá tenemos la disminución del flujo sanguíneo renal, aumento de proteínas plasmáticas, ¿ok? Bueno, ustedes todos estos cuadritos, todos estos que están acá, lo pueden leer, ¿sí? ¿Qué es lo que causa? Bien, estos determinantes físicos y qué es lo que llega, cuáles podrían ser las causas fisiológicas o fisiopatológicas de lo que esto, de por qué se produce esto, ¿sí? El cuadrito también lo pueden analizar con su libro. Ahora bien, ¿qué significa cada abreviación? AP, presión arterial sistémica, FG, obviamente filtración glomerular, KF, coeficiente de filtración glomerular, PB, presión hidrostática en la cápsula de Bowman, PG, presión hidrostática capilar glomerular, RA, resistencia arteriolar aferente, RE, resistencia arteriolar eferente, ¿sí? Presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular. Los cambios opuestos en los determinantes suelen aumentar la FG. Básicamente ese cuadro para que ustedes lo analicen con su libro en su casa, ¿sí? O en su clase. Bien, continuamos la lectura. Tenemos ahora el flujo sanguíneo renal. En un hombre de 70 kilogramos, el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de unos 1100 mililitros por minuto o un 22% del gasto cardíaco. Considerando el hecho de que los dos riñones constituyen solo alrededor del 0,4 del peso total del cuerpo, podemos percibir fácilmente que reciben un flujo extremadamente grande de sangre comparados con otros órganos. Como en otros tejidos, el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se lleva a los productos de desecho, pero el elevado flujo renal supera mucho sus necesidades. El objetivo de este flujo adicional es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para una regulación precisa de los volúmenes de líquido corporal y las concentraciones de solutos. Como podría esperarse, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están muy ligados al control de la filtración glomerular y a las funciones excretoras de los riñones. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo, pero tienen casi 7 veces más flujo sanguíneo. Luego, el oxígeno que transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas y la extracción arteriovenosa de oxígeno es relativamente baja,
comparada con la de la mayor parte de los restantes tejidos. Una gran fracción de oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción del sodio de los túbulos renales. Si el flujo renal y la FG se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. Por tanto, el consumo renal de oxígeno varía en proporción con la reabsorción tubular renal del sodio, que a su vez estará o está muy relacionada con la FG y la velocidad de filtración del sodio. Si la filtración glomerular cesa por completo, también lo hace la reabsorción renal del sodio y el consumo de oxígeno se reduce a una cuarta parte de lo normal. Este consumo residual de oxígeno refleja las necesidades metabólicas de las células renales. Entonces acá pueden ver ustedes la figura 27.8, relación entre el consumo de oxígeno y la reabsorción de sodio en riñones de perro. ¿Sí? Acá tenemos el consumo de oxígeno en mililitros por minuto por 100 gramos de peso de riñón, ya que tenemos en el eje de las X la reabsorción de sodio en mil equivalente por minuto por 100 gramos de peso de riñón. Vemos esta línea, ¿okay? En el gráfico, y acá vemos lo que es el consumo basal de oxígeno, ¿sí? Bien, continuemos leyendo. Tenemos determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales, la diferencia entre las presiones hidrostáticas de la arteria renal y en la vena renal, dividido entre la resistencia vascular total renal. Presión en la arteria renal menos presión en la vena renal sobre la resistencia vascular renal total. La presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica y la presión en la vena renal es de media de 3 a 4 milímetros de mercurio en la mayoría de las condiciones. Como en otros hechos vasculares, la resistencia vascular total a través de los riñones está determinada por la suma de las resistencias de segmentos vasculares individuales, incluidas las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas. Presiones y resistencias vasculares aproximadas en la circulación de un riñón normal. ¿Sí? Acá pueden ver ustedes, ¿okay? Este cuadro, ¿sí? De las diferentes presiones y resistencias vasculares en la circulación de un riñón normal, para que ustedes lo puedan estudiar, ¿sí? Las diferentes tipo de presiones, ¿ok? Continuemos leyendo. La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en tres segmentos principales: las arterias interlobulares, las arterias aferentes y las arteriolas eferentes. La resistencia de estos vasos está controlada por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y mecanismos de control locales internos, como se comentará más adelante. Un aumento de la resistencia en cualquiera de los segmentos vasculares de los riñones tiende a reducir el flujo sanguíneo renal, mientras que una reducción de la resistencia vascular aumenta el flujo sanguíneo renal si las presiones de la vena y arteria renales permanecen constantes. Aunque los cambios en la presión arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los riñones tienen mecanismos efectores que pueden mantener el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular relativamente constantes entre los 80 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial, un proceso llamado autorregulación. Esta capacidad de autorregulación que produce a través de los mecanismos que son completamente intrínsecos, como se comentará más adelante en este capítulo. El flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal es muy bajo comparado con el flujo en la corteza renal. La parte externa del riñón, la corteza renal, recibe la mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo en la médula renal supone solo el 1 o 2% del flujo sanguíneo renal total. El flujo en la médula renal procede de una porción especializada del sistema capilar peritubular llamada vasos rectos, ¿sí? Estos vasos descienden hasta la médula paralelos a las asas de Henle y después vuelven de nuevo junto a las asas de Henle hasta la corteza antes de vaciarse al sistema venoso. Como se comenta en el capítulo 29, los vasos rectos son importantes para que los riñones puedan formar una orina concentrada. Ahora los interrumpo un momento para poder recomendarles mi curso de Bioquímica y Biología Molecular que tengo en la plataforma de Udemy. Este es un curso que lo recomiendo al 100%. ¿Por qué? Porque este curso les va a sentar las bases a ustedes en su carrera en el área de la salud, ya sea que están cursando medicina, odontología, kinesiología, etc. Como pueden ver, es un curso que posee más de 40 horas y ustedes al adquirirlo van a tenerlo de por vida, ¿ok? Una vez que se inscriban, van a tener este curso toda la vida. Como pueden ver, este es el programa que está en el que posee el curso, ¿sí? Estos son todos los videos, son 82 clases. Acá tienen todos los videos del curso.
Aquellos que no puedan adquirirlo, ya sea por los métodos de pago que ofrece Udemy, pueden escribirme a mí en el Instagram, que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, para que puedan pedirme un cupón y así yo pasarles este curso. ¿Perfecto? Ahora, además de este curso, también si ustedes entran en la página de Medicina Total en la plataforma de Udemy, van a poder observar que hay dos cursos más, Embriología Humana y Fisiología Endocrina. Este curso de Fisiología Endocrina está basado básicamente en el libro de Guyton. Pero igualmente yo les recomiendo que ustedes hagan el curso de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Por qué? Porque como les repito, les va a sentar una muy buena base para que puedan desarrollarse en las otras materias en su carrera en el área de la salud. No los interrumpo más y los dejo con la lectura de Guyton. Control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los determinantes de la FG que son más variables y están sujetos al control fisiológico son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Estas variables a su vez están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autocoides, sustancias vasoactivas que liberan los riñones y actúan a nivel local, y otros controles de retroalimentación que son intrínsecos a los riñones. La intensa activación del sistema nervioso simpático reduce la FG. Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas aferentes y eferentes, están muy inervados por fibras nerviosas simpáticas. La fuerte activación de los nervios simpáticos renales puede contraer las arterias renales y reducir el flujo sanguíneo renal y la FG. La estimulación moderada o leve ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal y la FG. Por ejemplo, la activación refleja del sistema nervioso simpático debido a descensos moderados de la presión en los barroreceptores del seno carotidio o en los receptores cardiopulmonares ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal o la FG. Sin embargo, tal como se expuso en el capítulo 28, incluso aumentos ligeros de la actividad simpática renal pueden provocar un descenso en la excreción de sodio y agua al incrementar la reabsorción tubular renal. Los nervios simpáticos renales parecen más importantes para reducir la FG durante los trastornos agudos y graves que duran de varios minutos a unas pocas horas, como los provocados por las reacciones de defensa, la isquemia encefálica o la hemorragia grave. En la persona sana en reposo, el tono simpático ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal. Control hormonal y por autacoides de la circulación renal. Varias hormonas y autacoides pueden influir en la FG y en el flujo sanguíneo renal, como se resume en la tabla 27.4. ¿Sí? Acá tenemos hormonas y autacoides que influyen en la filtración glomerular FG. Tenemos la hormona autacoide, el efecto sobre la filtración glomerular en esta parte. La hormona, por ejemplo, puede ser la noradrenalina, que va a disminuir el efecto. ¿Sí? Acá le voy a hacer un zoom, así lo pueden ver mejor. ¿Okay? Igual ustedes tienen su libro. Bueno, la adrenalina disminuye, ¿sí? La endotelina disminuye, la angiotensina 2 impide, ¿sí? Disminuye, óxido nítrico derivado del endotelio aumenta y las prostaglandinas aumentan. ¿Perfecto? Bien, entonces continuemos leyendo. Acá tenemos básicamente que la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y reducen la FG. Las hormonas que construyen las arteriolas aferentes y eferentes, lo que reduce la FG y el flujo sanguíneo renal, son la noradrenalina y la adrenalina liberadas por la médula suprarrenal. Las concentraciones sanguíneas de estas hormonas van generalmente paralelas a la actividad del sistema nervioso simpático. Luego, la noradrenalina y la adrenalina ejercen escasa influencia sobre la hemodinámica renal, excepto en condiciones extremas, como la hemorragia grave. Otro vasoconstrictor, la endotelina, es un péptido que puede liberar las células endoteliales vasculares lesionadas de los riñones, así como de otros tejidos. La función fisiológica de estos autacoides no se conoce del todo, pero la endotelina puede contribuir a la hemostasia, minimizando la pérdida de sangre. Cuando se secciona un vaso sanguíneo, lo que reacciona el endotelio y libera este poderoso vasoconstrictor. Las concentraciones plasmáticas de endotelina también aumentan en muchas enfermedades asociadas a lesiones vasculares, como la toxonemia del embarazo, la insuficiencia renal aguda y la uremia crónica, y pueden contribuir a la vasoconstricción renal y reducir la FG en algunas de estas alteraciones fisiopatológicas. La angiotensina 2 contrae preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos. Un vasoconstrictor renal poderoso, la angiotensina 2, puede considerarse una hormona circulante y un autocoide local porque se forma en los riñones y en la circulación sistémica. Los receptores para angiotensina 2 están presentes prácticamente en todos los vasos sanguíneos. No obstante, los vasos sanguíneos
glomerulares, en especial las arteriolas aferentes, parecen estar relativamente protegidos de la contracción mediada por angiotensina 2 en la mayoría de los estados fisiológicos asociados con la activación del sistema renina-angiotensina. Por ejemplo, durante una dieta baja en sodio o una presión de perfusión renal reducida debido a estenosis de la arteria renal. Esta protección se debe a la liberación de vasodilatadores, especialmente óxido nítrico y prostaglandinas, que contrarrestan los efectos vasoconstrictores de angiotensina 2 en esos vasos sanguíneos. Sin embargo, las arteriolas eferentes son altamente sensibles a la angiotensina 2, debido a que la angiotensina 2 contrae sobre todo las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos. Las concentraciones de angiotensina 2 aumentadas elevan la presión hidrostática glomerular mientras reducen el flujo sanguíneo renal. Debe tenerse en cuenta que la mayor formación de angiotensina 2 suele tener lugar en situaciones que se acompañan en una reducción de la presión arterial o una pérdida de volumen, que tienden a reducir la FG. En estas circunstancias, la mayor concentración de angiotensina 2, al constreñir las arteriolas eferentes, ayuda a evitar reducciones de la presión hidrostática glomerular y de la FG. Al mismo tiempo, la reducción del flujo sanguíneo renal causada por la constricción arteriolar eferente contribuye a reducir el flujo a través de los capilares peritubulares, lo que a su vez aumenta la reabsorción de sodio y de agua, como se expone en el capítulo 28. De este modo, el aumento de la concentración de angiotensina 2 que aparece en las dietas pobres en sodio y en las pérdidas de volumen ayuda a mantener la FG y la excreción normal de productos de desechos metabólicos como la urea y la creatinina, que dependen de la filtración glomerular para su secreción. Al mismo tiempo, la constricción inducida por la angiotensina 2 de las arteriolas eferentes incrementa la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Este efecto de la angiotensina 2 para ayudar a autorregular la FG se expone con más detalle en este capítulo. El óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta la FG. Un autacoide que reduce el sistema vascular renal y es liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo es el óxido nítrico derivado del endotelio. La producción basal de óxido nítrico parece importante para mantener la vasodilatación de los riñones, ya que permite a los riñones excretar cantidades normales de sodio y agua. La administración de fármacos que inhiban esta formación normal de óxido nítrico incrementará la resistencia vascular renal y reducirá la FG y la excreción urinaria de sodio, lo que finalmente elevará la presión arterial. En algunos pacientes hipertensos o en pacientes con aterosclerosis, los daños en el endotelio vascular y el deterioro de la producción de óxido nítrico podrían ser la causa de la vasoconstricción renal y de la elevación de la presión arterial. Las prostaglandinas y la bradicinina reducen la resistencia vascular renal y tienden a aumentar la FG. Las hormonas y los autocoides que producen la vasodilatación y aumentan el flujo sanguíneo renal y la FG son las prostaglandinas, PGE2 y PGI2, y la bradicinina. Y esto se explica en estos prostaglandinas, las podemos ver en el curso de bioquímica, ¿sí? Ahí están un poco explicadas también estas dos prostaglandinas, ¿sí? La bradicinina. Estas sustancias se comentan en el capítulo 17. Aunque estos vasodilatadores no parecen tener mucha importancia en la regulación del flujo sanguíneo renal ni de la FG en condiciones normales, pueden amortiguar efectos vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2, en especial sus efectos constrictores sobre las arteriolas aferentes. Al oponerse a la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a evitar reducciones excesivas de la FG y del flujo sanguíneo renal. En condiciones de estrés como la pérdida de volumen o tras una intervención quirúrgica, la administración de antiinflamatorios no esteroideos como ácido acetil salicílico que inhiben la síntesis de prostaglandinas puede reducir significativamente la FG. Autorregulación de la FG y del flujo sanguíneo renal. Los mecanismos de retroalimentación intrínseco de los riñones mantienen normalmente el flujo sanguíneo renal y la FG relativamente constantes, a pesar de cambios acentuados en la presión arterial sistémica. Estos mecanismos todavía funcionan en los riñones perfundidos con sangre que se han extraído del cuerpo, independientes de las influencias sistémicas. Esta constancia relativa de la FG y del flujo sanguíneo renal se denomina autorregulación. Acá podemos ver la figura 27.9, autorregulación del flujo sanguíneo renal y filtración glomerular, pero falta de autorregulación del flujo de orina durante los cambios de presión arterial renal. Acá vemos una diuresis, ¿sí? En milímetros por minuto en el eje de las Y, y acá vemos la presión arterial en el eje de las X y vemos la curva que hace, ¿sí? Acá por otro lado tenemos el flujo sanguíneo renal en mililitros por minuto, ¿sí? Acá tenemos
la filtración glomerular también en mililitros por minuto, vemos el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Y se pueden observar las curvas. Bien, la principal función de la autorregulación del flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos diferentes a los riñones es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales y la extracción de los productos de desechos del metabolismo. A pesar de los cambios en la presión arterial en los riñones, el flujo sanguíneo normal es mucho mayor que el necesario para estas funciones. La principal función de la autorregulación en los riñones es mantener una FG relativamente constante que permite un control preciso de la excreción renal de agua y de solutos. La FG permanece normalmente autorregulada, es decir, relativamente constante. A pesar de las fluctuaciones considerables de la presión arterial que se producen durante las actividades usuales de una persona, por ejemplo, una reducción de la presión arterial hasta tan solo 70 a 75 mm de mercurio, o un incremento de hasta 160 o 180 mm de mercurio, cambia habitualmente la FG menos del 10%. En general, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo con la FG, pero la FG se autorregula de forma más eficiente en ciertas condiciones. Importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios extremos en la excreción renal. Aunque los mecanismos autorreguladores renales no son perfectos, impiden cambios potencialmente grandes de la FG y de la excreción renal de agua y solutos que de otro modo se producirían con los cambios de la presión arterial. Podemos entender la importancia cuantitativa de la autorregulación al considerar las magnitudes relativas de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción renal, y los cambios en la excreción renal que podrían tener lugar sin los mecanismos autorreguladores. La FG es normalmente de 180 litros por día y la reabsorción tubular de 178,5 litros por día, lo que deja 1,5 litros de día de líquido que se excreta en la orina. Si no hubiera ninguna autorregulación, un incremento relativamente pequeño de la presión arterial de 100 a 125 mm de mercurio provocaría un incremento similar de un 25% en la FG, de unos 180 a 225 litros por día. Si la reabsorción tubular permaneciera constante en 178,5 litros por día, el flujo de orina aumentaría a 46,5 litros por día. La diferencia entre la FG y la reabsorción tubular, un incremento total de la orina de más de 30 veces. Debido a que el volumen total de plasma es de solo unos 3 litros, el cambio agotaría rápidamente el volumen sanguíneo. En realidad, los cambios en la presión arterial suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina por dos razones. Uno, la autorregulación renal impide los grandes cambios de la FG que de otra forma se producirían. Y dos, hay mecanismos adaptativos adicionales en los túbulos renales que provocan un incremento de su reabsorción cuando la FG aumenta, un fenómeno llamado equilibrio glomérulo-tubular, comentado en el capítulo 28. Incluso con estos mecanismos de control especiales, los cambios en la presión arterial todavía ejercen efectos significativos sobre la excreción renal de agua y de sodio. A esto se le denomina diuresis por presión o natriuresis por presión y es crucial para la regulación de los volúmenes de líquido corporal y de la presión arterial, como se expone en los capítulos 19 y 30. Retroalimentación túbulo-glomerular y autorregulación de la FG. Los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arterial renal y la autorregulación de la FG. Esta retroalimentación ayuda a asegurar una llegada relativamente constante de cloruro de sodio al túbulo distal y ayuda a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal que de otro modo tendrían lugar. En muchas circunstancias, esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y la FG en paralelo, pero debido a que este mecanismo se dirige específicamente a estabilizar la llegada de cloruro de sodio en el túbulo distal, hay casos en que la FG se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal, como se comenta más adelante. En otros casos, este mecanismo puede inducir realmente a cambios en la FG como respuesta a cambios primarios en la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos renales. El mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular tiene dos componentes que actúan juntos en el control de la FG. Uno, un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y dos, un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del complejo juxtaglomerular. Entonces acá en la figura 2710 vamos a ver la estructura del aparato juxtaglomerular, que les dije anteriormente que era muy importante, ¿sí? En capítulos anteriores, que muestra su posible actuación en la retroalimentación para el control de la función de la nefrona. Entonces acá
Podemos ver obviamente el epitelio glomerular, ¿sí? Todo esto sería el glomérulo, cápsula de Bowman, espacio de Bowman, ¿sí? Espacio de Bowman, cápsula de Bowman, todo esto son glomérulos y los capilares glomerulares, ¿ok? Este es otro corte que se está haciendo, podocitos, ¿sí? En ese color, bien, que ustedes ya recuerdan, el podocito, la membrana basal, ¿ok? El epitelio con fenestraciones, todo eso es lo que contiene esto que ya estudiamos antes, ¿sí? Entonces, vamos a ver la parte que nos interesa ahora, que es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Está formado básicamente por estas células yuxtaglomerulares, que las ven acá, ¿sí? Acá vemos la que corresponde a la arteriola aferente, ¿sí? La lámina elástica interna, y si nosotros hacemos un poco más de una vista más detallada, tenemos acá lo que corresponde a una fracción del túbulo distal, en donde vamos a encontrar con esto que es la mácula densa, ¿sí? Formado por este tipo de células, ¿ok? Acá veníamos lo que es la membrana basal, ¿m? Acá tenemos la arteriola eferente, y estas serían las fibras musculares lisas. Entonces, acá están, digamos, estas células yuxtaglomerulares, ¿sí? Que lo pueden ver ahí ustedes. Ahora, el complejo yuxtaglomerular consta de las células de la mácula densa, ¿sí? Acá la vemos, en la porción inicial del túbulo distal. Eso se suele preguntar, bien, se suele preguntar en dónde están las células de la mácula densa. Están en la porción inicial del túbulo distal. Y las células yuxtaglomerulares en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes, ¿sí? Entonces, acá tenemos estas células y estas células de la mácula densa. Entonces, ¿cómo está compuesto, digamos, el aparato yuxtaglomerular? Si les llegan a preguntar, bueno, está compuesto por las células de la mácula densa, del túbulo distal, ¿ok? Y las células yuxtaglomerulares, tanto de la arteriola aferente como eferente. Ahora bien, la mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Las células de la mácula densa contienen el aparato de Golgi, que son orgánulos secretores intracelulares dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células pueden estar secretando una sustancia hacia ellas. La reducción del cloruro de sodio en la mácula densa dilata las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. Esto también se pregunta y mucho. Las células de la mácula densa perciben cambios en el volumen que llega al túbulo distal por medio de señales que no se conocen del todo. Los estudios experimentales hacen pensar que la reducción de la FG disminuye la velocidad del flujo que llega a la asa de Henle, lo que aumenta la reabsorción del porcentaje de iones sodio y cloro suministrados a la rama ascendente de la asa de Henle, hecho que disminuye la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa. Esta reducción de la concentración de cloruro de sodio inicia una señal que parte de la mácula densa y tiene dos efectos, ¿sí? Que se ven en la figura 27-11. 1. Reduce la resistencia al flujo sanguíneo de las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la FG. Y 2. Aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, que son los principales reservorios de la renina. La renina liberada de estas células actúa después como una enzima aumentando la formación de angiotensina 1, que se convierte en angiotensina 2. Finalmente, la angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, con lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. Entonces, todo esto se resume con este cuadro, ¿sí? Acá vemos en la figura 27-11 mecanismos de retroalimentación de la mácula densa para la autorregulación de la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular durante la reducción de la presión arterial renal. Entonces tenemos una reducción de la presión arterial, lo que conlleva una reducción de la presión hidrostática glomerular, lo que conlleva a una reducción de la filtración glomerular, que luego esto se va a llevar o va a producir una disminución del cloruro de sodio en la mácula densa, lo cual va a producir renina, ¿sí? Renina, como la habíamos leído acá, ¿okay? La renina, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a haber un aumento, digamos, en la liberación de renina, ¿sí? Luego esta renina, ¿sí? Va a actuar como enzima produciendo la formación de angiotensina 1, que se va a formar en angiotensina 2, y esto va a aumentar la que sería la resistencia arteriolar eferente, ¿sí? Lo que obviamente luego va a ir a inhibir o va a reducir esta presión hidrostática glomerular, ¿okay? Acá tenemos un aumento de la reabsorción proximal de cloruro de sodio, ¿okay? Y acá tenemos una resistencia arterial aferente, ¿sí? Básicamente. Esto es lo mecanismo que tiene, digamos, a este mecanismo de retroalimentación, digamos, que tiene a autorregular esto mismo, ¿sí? Cuando se produce una disminución en la presión arterial, ¿ok?
la resistencia de las arteriolas hacen que esto termine. Bien, este cuadrito ustedes tienen que, este gráfico, digamos, tienen que estudiarlo porque se toma. Y siempre tienen que saber este mecanismo, ¿ok? Hay un video en el canal también, si no mal recuerdo, que en el cual creo que utilizábamos esta imagen. Bien, y se explicaba mucho mejor, obviamente. Estos dos componentes del mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, que operan juntos por medio de la estructura anatómica especial del aparato yuxtoglomerular, proporcionan señales de retroalimentación a las arteriolas aferentes y eferentes para una autorregulación eficiente de la FG durante los cambios de la presión arterial. Cuando ambos mecanismos funcionan juntos, la FG cambia solo unos puntos porcentuales, incluso con grandes fluctuaciones de la presión arterial entre los límites 75 y 160 milímetros de mercurio. Ahora bien, el bloqueo de la formación de la angiotensina 2 reduce aún más la FG durante la hipoperfusión renal. Como se comentó antes, una acción constrictora preferente en la angiotensina 2 sobre las arteriolas eferentes ayuda a pedir reducciones graves de la presión hidrostática glomerular y de la FG cuando la presión de perfusión renal se reduce por debajo de lo normal. La administración de fármacos que bloquean la formación de angiotensina 2, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o que bloquean la acción de la angiotensina 2, antagonista del receptor de angiotensina 2, puede provocar reducciones de la FG mayores de lo habitual cuando la presión arterial renal se reduce por debajo de lo normal. Una complicación importante del uso de estos fármacos para tratar a pacientes con una hipertensión debida a una estenosis de la arteria renal, bloqueo parcial de la arteria renal, es un descenso intenso de la FG que puede en algunos casos provocar una insuficiencia renal aguda. No obstante, los fármacos bloqueantes de la angiotensina 2 pueden ser sustancias terapéuticas útiles en muchos pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y otros trastornos, mientras se vigile que no aparezca en los pacientes descensos acentuados de la filtración glomerular. Autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la FG. Otro mecanismo que contribuye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la FG relativamente constante es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial, un fenómeno denominado mecanismo miógeno. Los estudios realizados en vasos individuales, sobre todo arteriolas pequeñas, de todo el cuerpo han demostrado que responden a un aumento de la tensión o a un estiramiento de la pared con una contracción del músculo liso vascular. El estiramiento de la pared vascular permite un mayor movimiento de los iones calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que provoca su contracción por medio de los mecanismos expuestos en el capítulo 8. Esta contracción impide una distensión excesiva de la pared y al mismo tiempo, mediante un aumento de la resistencia vascular, ayuda a impedir un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y de la FG, donde la presión arterial aumenta. Aunque el mecanismo miógeno opera probablemente en la mayoría de las arteriolas del cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la FG ha sido cuestionada por algunos fisiólogos porque este mecanismo sensible a la presión no tiene medio de detectar directamente por sí mismo cambios en el flujo sanguíneo renal ni en la FG. Por otra parte, este mecanismo puede ser más importante para proteger el riñón de lesiones incluidas por hipertensión, como respuesta a aumentos repentinos en la presión sanguínea. La respuesta de contracción miógena en las arteriolas aferentes tiene lugar en unos segundos y por tanto atenúa la transmisión del aumento de la presión arterial a los capilares glomerulares. Otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y la FG, ingestión elevada de proteínas y aumento de la glucemia. Aunque el flujo sanguíneo renal y la FG son relativamente estables en la mayoría de las condiciones, hay circunstancias en las que estas variables cambian significativamente. Por ejemplo, se sabe que una ingestión elevada de proteínas aumenta el flujo sanguíneo renal y la FG. Una dieta rica en proteínas de larga duración, como la que contiene grandes cantidades de carne, los incrementos en la FG y el flujo sanguíneo renal se deben en parte al crecimiento de los riñones. Sin embargo, la FG y el flujo sanguíneo renal aumentan también un 20 y un 30% en las 1 o 2 horas siguientes a la ingestión de una comida rica en proteínas. Una posible explicación del aumento de la filtración glomerular es la siguiente. Una comida rica en proteínas aumenta la liberación de aminoácidos a la sangre, que se reabsorben en el túbulo proximal. Como los aminoácidos y el sodio se reabsorben juntos en los túbulos proximales, la mayor reabsorción de aminoácidos también estimula la reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Esta reabsorción de sodio reduce la llegada de sodio a la mácula densa, lo que desencadena un descenso mediado por retroalimentación túbulo-glomerular de la resistencia de las arteriolas aferentes, como se dijo antes. Este descenso de la resistencia arteriolar aferente eleva después el flujo sanguíneo renal y la FG, o filtración glomerular. Esta mayor filtración glomerular permite mantener la excreción de sodio
en cifras casi normales mientras se incrementa la excreción de productos de desecho del metabolismo proteico como la urea. Acá vemos en esta figura 2712 posible función de la retroalimentación de la mácula densa en la mediación del aumento de la filtración glomerular después de una comida de alto contenido proteico, ¿sí? Tenemos una ingestión de proteínas, obviamente un aumento de aminoácidos, esto va a aumentar la reabsorción tubular proximal de aminoácidos, que también aumenta la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio, lo cual hace que el cloruro de sodio disminuya en la mácula densa, ¿sí? La captación, este sensor, luego disminuye entonces la resistencia arterial aferente y aumenta la filtración glomerular. Y esto provoca una retroalimentación en la mácula densa, ¿sí? Ahora bien, un mecanismo similar puede explicar también los incrementos acentuados en el flujo sanguíneo renal y la FG que se producen con aumentos grandes de la glucemia en personas con diabetes mielitis incontrolada. Debido a que la glucosa, como algunos aminoácidos, también se reabsorbe junto con el sodio en el túbulo proximal, una mayor llegada de glucosa a los túbulos les hace reabsorber un exceso de sodio junto a la glucosa. Esta reabsorción del exceso de sodio reduce a su vez la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, lo que activa la dilatación mediada por la retroalimentación túbulo-glomerular de las arteriolas aferentes y los posteriores aumentos del flujo sanguíneo renal y de la FG. Estos ejemplos demuestran que el flujo sanguíneo renal y la FG no son variables primarias controladas por el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. El principal objetivo de esta retroalimentación es asegurar una llegada constante de cloruro de sodio al túbulo distal, donde tiene lugar el procesamiento final de la orina. Los trastornos que tienden a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo antes de la mácula densa, desencadena aumentos del flujo sanguíneo renal y de la FG, lo que ayuda a normalizar la llegada distal de cloruro de sodio de forma que puede mantenerse una excreción normal de sodio y agua. Una secuencia opuesta de acontecimientos ocurre cuando la reabsorción tubular proximal se reduce. Por ejemplo, cuando los túbulos proximales se dañan, lo que puede ocurrir por una intoxicación por metales pesados como el mercurio o dosis elevada de fármacos como las tetraciclinas. Su capacidad para reabsorber cloruro de sodio se reduce. En consecuencia, llegan grandes cantidades de cloruro de sodio al túbulo distal que, sin las compensaciones adecuadas, provocarán una pérdida rápida y excesiva de volumen. Una de las respuestas compensadoras importantes parece ser la vasoconstricción renal remediada por la retroalimentación túbulo-glomerular, que aparece en respuesta a la mayor llegada de cloruro de sodio a la mácula densa en estas circunstancias. Estos ejemplos demuestran de nuevo la importancia de este mecanismo de retroalimentación para asegurar que el túbulo distal recibe la cantidad adecuada de cloruro de sodio, otros solutos de líquido tubular y volumen de líquido tubular para que se excreten en la orina cantidades adecuadas de estas sustancias. En fin, terminamos con este capítulo 27, espero que les pueda servir.